Hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Antonio y en este vídeo quiero hablar un poco sobre password hashing, sobre esta técnica que usamos para cuando almacenamos contraseñas de usuarios en nuestros sistemas de persistencia, hashear esas contraseñas para asegurar la integridad de estas ante cualquier posible usuario malintencionado. Cualquier posible usuario malintencionado que haya podido tener acceso a nuestra base de datos, ya sea porque ha encontrado una vulnerabilidad como un SQL injection en nuestra aplicación web o porque ha podido vulnerar nuestro servidor donde tenemos nuestra base de datos. Vale, en principio este vídeo iba a ser un poco más enfocado a lo que son los saltos cuando hasheamos las contraseñas, ya que eso ha sido de lo que he estado leyendo y de lo que he estado interesado, pero pensé que el coste de añadir un par de diapositivas más y generalizar un poco más este vídeo y hablar en general sobre password hashing para mí era un coste muy pequeño, y creo que en comparación a lo que me cuesta a mí, hay a muchas personas que le puede ser de utilidad generalizar un poco más y hablar sobre por qué utilizamos hashes a la hora de guardar las contraseñas en nuestro sistema de persistencia, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, pues esa es la idea básicamente. Hacia mitad del vídeo nos enfocaremos un poco más en los saltos, que es pues una técnica que se utiliza para que el output de, del algoritmo de hash que estamos usando ante el mismo input sea diferente, ¿vale? Y bueno, nada más dicho esto, quiero comentar también cómo voy a estructurar este vídeo. Primero voy a apoyarme en una presentación visual para hablar un poco sobre la teoría, sobre qué es un hash, qué es un salto, cuándo lo usamos, los tipos de saltos que hay, los errores comunes que solemos cometer cuando lo usamos. Y luego vamos a ver una pequeña implementación en C Sharp sobre esto. Es una pequeña aplicación de consola donde te puedes registrar y puedes hacer login, y por debajo lo que hace la aplicación pues es almacenar esa contraseña del usuario utilizando el algoritmo de hash SHA-2 512 y añadiéndole un salto. Vale, dicho esto, vamos a empezar. Antes de empezar con la presentación quiero comentar dos cosillas. La primera es un post de crackstation.net que se llama Salted Password Hashing. Ahí tienen pues la URL acortada y un QR por si les viene bien acceder mediante esos dos recursos. Les recomiendo encarecidamente este post. He leído bastante y me he intentado profundizar sobre el tema, y este ha sido el que más me ha aportado valor, sin duda. Es un post que está muy completo, habla sobre muchas cosas y se extiende mucho más allá de los saltos, hablándote sobre, por ejemplo, hash slow y hash fast, que es como hashear hashes lentos y hashes rápidos, y habla sobre muchas otras cosas muy interesantes, así que se los recomiendo. Y antes de empezar, sobre todo, recalcar esto, que hay que preocuparse sobre la política de contraseña que estamos utilizando, ¿vale? Nada de esto de lo que vamos a hablar hoy, sobre hashear las contraseñas para asegurar la integridad de esas contraseñas de los usuarios en nuestro sistema de persistencia, nos va a valer de nada si nuestra política de contraseña es una basura. Vale, si nosotros tenemos como política de contraseña, o directamente no tenemos política de contraseñas y le permitimos al usuario poner como contraseña cualquier cosa, y un usuario pone como contraseña 123, pues eso es súper frágil, porque da pie a que tú puedas generar un diccionario de contraseñas, que luego veremos qué es esto y cómo se realiza, para luego poder descifrar el password de ese hash a partir de ese diccionario que has generado. Entonces, muy importante preocuparte por la política de contraseñas. Antes de preocuparte por asegurar la integridad de esas contraseñas en la base de datos, preocúpate por la política de contraseñas que estés usando. Esto es una política de contraseñas que yo he puesto aquí como ejemplo y que utilizan pues muchas compañías y muchas web, que es básicamente muy estándar: como mínimo 8 caracteres de longitud alfanumérico, como mínimo una letra en mayúscula y como mínimo un carácter especial. Vale, luego profundizaremos un poco más en esto y veremos por qué es tan importante preocuparnos por nuestra política de contraseñas y no permitir que los usuarios puedan poner contraseñas débiles en nuestro sistema. Vale, pues dicho esto, ya vamos a empezar con la presentación, y lo primero es el por qué usamos hashes cuando almacenamos las contraseñas de los usuarios en nuestro sistema de persistencia. Y básicamente es por esa pequeña definición que yo he puesto ahí. Asegurar la integridad de las contraseñas cuando son almacenadas en nuestro sistema de persistencia. Vale, aquí hay dos cosas que recalcar. Una muy, pues, como curiosidad que he encontrado por ahí, que es la definición de integridad,
que integridad deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero, y es recalcado, no tocado o no alcanzado por un mal, que es básicamente nuestro fin, que no sea alcanzado por un mal, entendiendo por ese mal como a un posible usuario malintencionado. Vale, y también he recargado de la frase algo muy importante, que es cuando son almacenadas en nuestro sistema de persistencia. Vale, hashear las contraseñas, cuando nosotros las guardamos en nuestro sistema, lo que nos asegura la integridad de esas contraseñas, pero cuando ya están almacenadas en nuestro sistema de persistencia. En otros puntos de nuestro sistema, esta técnica no nos asegura la integridad de la contraseña. Por ejemplo, si nosotros no definimos explícitamente una conexión con nuestro servidor mediante HTTPS, esta técnica no te va a valer a ti para asegurar la integridad de la contraseña entre la comunicación del cliente al servidor. O sea, si haces una petición y alguien está ahí escuchando en medio esa petición y tú no has expuesto explícitamente que la petición tiene que ir por HTTPS y alguien intercepta esa petición, va a poder leer tu contraseña. ¿Vale? Así que muy importante recalcar esto, guardar las contraseñas hasheadas en la base de datos únicamente asegura la integridad de esas contraseñas cuando ya están guardadas en el sistema de persistencia y no en cualquier otro punto del sistema. ¿Vale? Bueno, pues vamos ya a meternos un poco en faena para hablar sobre qué es un hash. ¿Vale? Básicamente aquí he puesto esto, que un hash es el resultado de un algoritmo matemático que transforma cualquier conjunto de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. Vale, esto es muy sencillo. Aquí he puesto un pequeño diagrama, ¿vale? Para verlo con un ejemplo. El ejemplo, nuestra contraseña va a ser password, ¿vale? Como curiosidad, password es una de las 10 contraseñas más usadas por los usuarios y es una contraseña muy débil, ¿vale? No contiene ni números, ni mayúsculas, ni caracteres especiales, ¿vale? Si podríamos generar un diccionario muy simple y password estaría en él y no nos costaría casi nada, ¿vale? Bueno, si utilizásemos en este ejemplo pues la palabra password para generar el hash de password, nuestro sistema lo que haría sería coger la contraseña del usuario, en este caso password, la pasaría por el algoritmo matemático que nos va a generar el hash y ese algoritmo matemático nos escupiría pues una serie de caracteres totalmente ilegible para cualquier ser humano, ¿vale? Nos va a escupir una serie de caracteres que va a ser el resultado de hashear el input que nosotros le hemos puesto, ¿vale? Básicamente es eso. Por esto es por lo que usamos hash cuando guardamos las contraseñas en nuestra base de datos, porque partiendo de una contraseña que es legible para un ser humano, como puede ser la palabra password, ¿vale? Y que es la contraseña en claro del usuario, la transformamos en una serie de caracteres que no es ilegible para una persona y que no tiene nada que ver con el origen de esa contraseña, ¿vale? Dos características muy importantes de los hashes es que todos los algoritmos de hash te van a escupir el output, o sea, el hash generado va a ser siempre de la misma longitud, va a ser de longitud fija, ¿vale? Cada hash te va a retornar una longitud diferente. Por ejemplo, SHA-256 creo que te retorna un hash de 64 caracteres de longitud, pero SHA-512 te devuelve un hash de longitud de 128 caracteres, ¿vale? Pero esto es muy importante porque ante cualquier input, el hash siempre te va a generar un output del mismo tamaño, ¿vale? Si le ponemos password, pues nos va a generar, imagínate que estamos usando SHA-256, nos va a generar un output de 64 caracteres de longitud, y si usamos pues la estrofa de una canción y la hasheamos, también te va a devolver un output con longitud de 64 caracteres, ¿vale? Y la otra característica muy importante y por la que también usamos los hash cuando almacenamos contraseñas en nuestras bases de datos o en nuestros sistemas de persistencia es porque es un algoritmo determinista, ¿vale? Esto quiere decir que ante el mismo input siempre te va a escupir el mismo output. Tú siempre y cuando utilices el mismo algoritmo de hash, está claro. Pero tú siempre que estés utilizando, por ejemplo, el algoritmo, que seguimos con el ejemplo, SHA-256, y le pases al algoritmo la palabra password, él siempre te va a devolver el mismo hash, ¿vale? Y
es básicamente eso, es determinista. Ante el mismo input siempre te va a dar el mismo output. Y por esto también es por lo que nos sirve, ¿no? Si un usuario se registra con la palabra password y nosotros generamos un hash para guardarlo en la base de datos, para asegurar esa integridad en nuestro sistema de persistencia, cuando el usuario se registre, cuando el usuario, perdón, haga login y utilice la misma contraseña que ha usado para el registro, el hash que tendremos que utilizar, que tendremos que generar en el momento del login, ese output, si la contraseña es la misma, debe ser igual al output del hash que se generó en el momento del registro, para que macheen y podamos ver si el usuario pues le podemos dar acceso al sistema o no, ¿vale? Pues visto esto, vamos a seguir. Aquí he puesto un pequeño caso de uso, ¿vale? Como desarrolladores, pues muchas veces nos van a pedir que hagamos sistemas de autenticación con contraseñas, y aquí he puesto pues un ejemplo muy sencillo de un login, ¿vale? Donde el primer paso sería que el usuario introduce la contraseña en la interfaz, ¿no? Imaginemos que tenemos una interfaz web y el usuario ha puesto ahí su email y su contraseña con la que se ha registrado previamente en nuestra web. Como segundo paso es que la contraseña, las credenciales llegarían a nuestro sistema, ¿vale? Por nuestro mecanismo de entrega. Si es una web sería un controller por una petición HTTP que ha hecho el cliente. En el tercer punto ya el sistema crearía el hash de la contraseña que el usuario ha introducido, muy importante, usando el mismo algoritmo que se ha utilizado en el registro, ¿no? Llegaría esas credenciales al sistema, el sistema cogería la contraseña y generaría el hash para esa contraseña. Como cuarto paso, el sistema recuperaría el hash que se ha guardado en el momento del registro, o sea, recuperaría a partir del email que el usuario ha puesto cuando se ha logueado, recuperaría el usuario que está asociado a ese email y recuperaría la password hasheada que se guardó ahí en el momento del registro. Y como quinto paso, el sistema compararía los dos hashes. El hash que se ha generado a partir del password que el usuario ha intentado usar para loguearse en el sistema, y el hash del password que el usuario ha usado o usó ya en el momento del registro. Vale, esto es un pequeño caso de uso para si alguien no tiene en la cabeza cómo podría los pasos que se darían por debajo para hacer el match de esos hashes. Pues aquí con un caso de uso del login queda explicado y es, como han visto, muy sencillo. Vale, seguimos y vamos a hablar un poco de algo que se confunde con frecuencia, sobre todo cuando no sabemos muy bien y no tenemos interiorizados estos conceptos, que es que el hashing, que no tiene una traducción literal al español, yo lo voy a decir hashear, ¿vale? Hashear es distinto de encriptar, ¿vale? Y básicamente porque son dos cosas que tienen finalidades totalmente diferentes, ¿vale? La principal cosa que los diferencian es lo que he puesto aquí, que es los datos encriptados se pueden revertir para obtener el origen de los datos originales, ¿vale? Pero un hash no puede ser revertido nunca, y por eso es por lo que lo usamos para guardar esas contraseñas en los sistemas de persistencia. Cuando un emisor quiere enviarle un mensaje a un receptor y quiere que ese mensaje quiere enviárselo de forma segura para que nadie pueda interceptarlo en mitad de esa comunicación y leer el mensaje, lo que va a hacer encriptar ese mensaje. El emisor va a coger el mensaje, lo va a encriptar y se lo va a enviar a un receptor. Ese receptor recibiría ese mensaje encriptado, que sería totalmente ilegible para él, y utilizaría, pues, por ejemplo, una clave de descifrado para revertir esos datos encriptados y obtener el mensaje original. Para este caso de que un emisor quiere enviarle un mensaje a un receptor, pero no quiere que el mensaje sea legible en la comunicación, no podrías utilizar un hash, porque si el emisor hashea el mensaje que quiere enviarle al receptor, el receptor cuando lo recibe no va a poder revertir esos datos para obtener el mensaje original, y es por esto por lo que usamos también los hashes cuando almacenamos las contraseñas en nuestros sistemas de persistencia, porque tú a partir de un hash no puedes, el algoritmo matemático se ha creado para que tú a partir del hash no puedas revertirlo y obtener el origen de ese hash, ¿vale? Esto no es del todo cierto, y es que ya hecha la ley y hecha la trampa, hay muchos algoritmos de hash como MD5 o SHA-1 que han sido vulnerados, ¿vale? Y que hay ahora mismo pues algoritmos para sacar el origen de los datos a partir del hash,
y estos algoritmos pues se han descubierto pues a base de colisionar esos hashes, ¿vale? Que yo no soy ningún experto en este tema, así que no puedo hablarles mucho, pero básicamente esto último no es del todo cierto, que los hash no pueden ser revertidos, porque depende del tipo de hash, del tipo de algoritmo de hash que tú estés usando. Podrá ser revertido o no podrá ser revertido dependiendo de si ha sido ya vulnerado o no ha sido ya vulnerado, ¿vale? Hablado de esto, es posible que estemos usando un algoritmo de hash que no haya sido vulnerado, pero también podemos tener problemas aún utilizando un algoritmo de hash que es seguro en este momento, ¿vale? Y pasando a esto, vamos a hablar sobre los diccionarios y fuerza bruta. Hablamos antes de que las políticas de contraseña son muy importantes en nuestro sistema, y básicamente es por esto. Vale, he puesto aquí un ejemplo. Los diccionarios y la fuerza bruta es pues el mecanismo de ataque principal cuando se quieren descifrar hashes, porque realmente no los descifras realmente. Lo que generas es, vamos a verlo con el ejemplo porque creo que lo vamos a ver mucho más sencillo. He puesto aquí un ejemplo de política de contraseña muy pobre, ¿vale? Y muy chorra para que el ejemplo se entienda muy bien. Imagínate que la política de contraseña de nuestro sistema es una contraseña que es numérica y que tiene una longitud de 3 caracteres, ¿vale? Pues yo, como un posible usuario malintencionado que ha conseguido tener acceso a la base de datos y he sacado la tabla user, imagínate que es una base de datos y he sacado la tabla user y tengo ahí todos los registros con todos los usuarios y tengo un campo password que lo que contiene ese password es los hashes de todos los passwords de los usuarios, ¿ok? Y yo sé que la política de contraseña de esta web, porque yo he ido ahí al login, he intentado registrarme y pues me ha tirado un mensaje, no, pues tu contraseña debe ser numérica y con 3 caracteres o como máximo 3 caracteres. Yo he cogido y he generado un diccionario. Básicamente un diccionario es coger la política de contraseña de la web y generar todos los casos posibles de contraseñas que esa web podría permitir. Al final tú vas a establecer una política de contraseñas, pues todos los posibles casos de contraseñas que tu sistema podría aceptar son casos finitos, ¿vale? En este caso, pues nosotros podríamos generar la primera contraseña sería la primera posible contraseña podría ser 000, la segunda 001 y así sucesivamente 010, 100, 101, 110 y así podríamos generar todas las contraseñas que el usuario, perdón, que la web admite por su política de contraseñas. Una vez hemos generado esto, que hay un montón de herramientas que esto te lo automatizan y hay un montón de ya diccionarios generados por la web que te puedes descargar para usarlos. Una vez hecho esto, generarías el hash para cada una de esas contraseñas. Pues para la contraseña 000, yo sabiendo que la web está usando un SHA-256, voy a generar el hash de todas y cada una de esas contraseñas. Pues generas el hash de la posible contraseña 000, generas el hash de la posible contraseña 001 y así secuencialmente con todas las contraseñas que tienes en tu diccionario. Y luego lo que haces es machear de las contraseñas que tú has sacado de la base de datos que has vulnerado, vas a machear cada uno de esos hashes con los de tu diccionario. Imagínate que yo he obtenido un hash de esa base de datos que es DDS055. Pues yo voy a machearlo con el diccionario que yo he creado y voy a encontrar la coincidencia de que mi hash se corresponde al de la contraseña 101, ¿vale? Esto es por lo que se utiliza tanto los diccionarios y fuerza bruta, porque como vimos antes, los algoritmos de hash son deterministas y ante el mismo input siempre te va a generar el mismo output. Entonces, por lo que hablamos que es muy importante establecer una buena política de contraseña, porque si nuestra política de contraseña añade números, mayúsculas, símbolos, una buena longitud de caracteres, pues vamos a ponerlo mucho más difícil de cara a los usuarios malintencionados a que generen posibles diccionarios, porque la capacidad de cómputo que van a necesitar para generar todas las posibles contraseñas que nuestra política de contraseña permite es muy alta, ¿vale? Dicho esto, los diccionarios y fuerza bruta no son la única manera para poder
obtener el origen de un hash si el algoritmo de hash que estamos usando no ha sido vulnerado ya. Y es que hay otras técnicas como el lookup tables, el reverse lookup tables, el rainbow tables, que básicamente pues todas estas se basan en diccionarios y fuerza brutas. Si quieren profundizar un poco más sobre estas técnicas para obtener para craquear esos hashes, el post que puse antes de CrackStation pues se meten mucho más en faena. E incluso no necesitas tú crearte esos diccionarios. Hay herramientas online, como esta de CrackStation también, que es pues un online password cracker, ¿vale? Y vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que nosotros vamos a cifrar con MD5. MD5 es pues un algoritmo de hash muy viejo y que ya ha sido vulnerado, ¿vale? Pero para que veáis cómo funciona esto, si yo que genero el hash de la palabra password y vamos a pasar esto, traffic lights, reCAPTCHA no mola. Bueno, a ver, vamos a usar 512. SHA-512, esto es otro algoritmo para hashear contraseñas. Es la que yo he usado en mi implementación. Es un algoritmo que no ha sido vulnerado, pero que probablemente el hash de la palabra password en SHA-512 esté en la página crackstation.net y vamos a verlo. Este es el hash que se ha generado a partir de la palabra password, ¿vale? Este es el hash que nosotros tendríamos guardado en nuestra página web. Y si yo cojo y me copio este hash y me voy a CrackStation y le digo, oye, craquéamelo. Madre mía, reCAPTCHA no va a dar problemas hoy, ¿eh? Bueno, perdón por este pequeño corte, pero ya he conseguido solucionar los problemas con reCAPTCHA. Pensé que era culpa de Google, pero era problema de mi conexión. Como íbamos hablando, este es el SHA-512 que hemos generado a partir de la palabra password y vamos a ver si está en la base de datos de CrackStation. Y como ven, sí está en la base de datos de CrackStation. SHA-512 es un algoritmo de cifrado que no ha sido vulnerado e incluso hay versiones anteriores como SHA-256 que aún todavía no han sido vulnerados, pero como esta contraseña, el hash de esta contraseña ha sido generado previamente y ha sido añadido a la base de datos de crackstation.net, podemos conseguir el origen del hash sin saber el origen. Básicamente, a partir del hash podemos revertirlo y obtener el origen. Bueno, seguimos con la presentación, ¿vale? Y ya aquí nos metemos un poquillo más en faena y vamos a ver lo que es los saltos, ¿vale? Esto es básicamente lo que yo he estado leyendo y por lo que yo he estado interesado. Básicamente los saltos lo que nos genera es ese problema que veíamos antes con los diccionarios y la fuerza bruta, que como al final los algoritmos son deterministas y ante el mismo input pues podemos generar el mismo output, el salto la finalidad que tiene es alterar la contraseña real para que el hash generado sea diferente. Es decir, si yo tengo el problema que ante el mismo input tú siempre me vas a generar el mismo output, pues yo lo que voy a hacer va a ser alterar el input para que el output sea diferente. Si yo te altero el input, pues habré cambiado esa contraseña que el usuario me ha metido y he generado un hash para una palabra que es diferente a la palabra que el usuario ha usado como contraseña. Entonces, si tú generas un diccionario para mi política de contraseñas, yo por debajo de mi sistema estoy alterando esa contraseña de una manera que yo tengo controlado para alterar la contraseña original, generar una diferente y guardar el hash de esa contraseña diferente. Aquí vemos un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Que el hash de password, independientemente del algoritmo de hash que estemos usando, siempre que sea el mismo algoritmo, ¿no? El hash generado de password va a ser siempre igual al hash de password, porque el algoritmo es determinista. Pero el hash que hemos generado del password más el salto va a ser distinto al hash del password, ¿vale? Y aquí la primera duda que a mí me surgió cuando yo leí sobre esto es, vale, si yo altero la contraseña original del usuario concatenándole un salto,
ya sea a modo de prefijo y a modo de sufijo o como yo quisiera implementarlo en nuestro sistema, ¿dónde guardo yo ese salto? O sea, ¿qué hago con ese salto? Si yo estoy guardando el hash de una contraseña que no es la contraseña que el usuario ha metido y que no es la contraseña que el usuario va a usar para loguearse, porque yo esa contraseña la he alterado para que el hash que voy a guardar en la base de datos sea diferente al hash que se guardaría si generase el hash de la contraseña en plano, la contraseña original que el usuario usa. ¿Qué hago yo con eso? ¿Cómo luego hago yo el match? Pues es muy sencillo. Básicamente, lo únicamente que tienes que hacer es guardar el salto con el que tú has alterado esa contraseña. Si en este ejemplo estamos añadiendo como un sufijo un salto, que un salto, no lo he dicho, pero un salto es básicamente pues una serie de caracteres random que tú generes, ¿vale? Puedes tener ahí un array de números y un array de las letras de abecedario de la A a la Z y generarte un random y eso puede ser tu salto, ¿vale? Y coges a la contraseña, le enchufas el salto por detrás, has alterado la contraseña original, ya no es la que el usuario ha usado, y hasheas y guardas el hash de esa contraseña más el salto. ¿Y qué haces con ese salto? Pues lo guardas también al ladito de la contraseña. Si tenemos una base de datos, pues tendríamos en nuestra tabla user los registros del email del usuario, la contraseña del usuario hasheada y el salto que se ha usado para generar, para añadírselo como sufijo a la contraseña original para generar ese hash, ¿vale? Esto también te puede venir a la cabeza una duda de ese, vale, yo estoy guardando el salto, pero si esa persona conoce el salto que yo he usado para generar la contraseña, ¿de qué me sirve? Pues porque le complicas mucho al final el trabajo. Al final, cuando tú no usas saltos, el usuario puede generar un diccionario que le va a valer para todos y cada uno de los registros de tu base de datos. Si tú usas saltos, el usuario va a poder generar diccionarios para un registro de tu base de datos, pero es eso, solo va a poder generar un diccionario por registro. Si vamos al ejemplo del diccionario fuerza bruta, si yo estoy usando saltos y el usuario ha obtenido, el hash DDS055 y también ha obtenido el salto que yo he usado para concatenárselo a la contraseña original del usuario, va a poder generar un diccionario, porque podría generar también el diccionario este que vimos antes, añadiéndole el salto que también está en la base de datos y generando el hash para esa contraseña con el salto. Pero ese diccionario completo únicamente le valdría para uno de los registros de la base de datos. Ya no podría ser como antes, ya ese usuario malintencionario no tiene un único diccionario que puede usar contra todos los registros de nuestra base de datos. Ahora tendría que generarse un diccionario específico por cada registro, por cada usuario que quisiese realizarle un ataque por fuerza bruta a ese hash, por lo que se lo complicas mucho. Y si además aplicas una buena política de contraseñas, pues es algo totalmente que no vas a perder el tiempo intentando hacer esas cosas, porque te va a suponer un tiempo muy alto para los beneficios que te va a dar, ¿vale? Bueno, dicho esto, que es un salto y por qué los usamos, que básicamente pues para modificar todo esto que hemos hablado, para modificar la contraseña original y generar un hash que sea diferente. Vamos a ver errores comunes que se suelen utilizar cuando usamos saltos, ¿vale? El primero es muy obvio, pero no puedo pasar sin comentarlo, que es lo que comenté antes de no usar algoritmos que ya han sido vulnerados, ¿vale? No nos sirve de nada hashear las contraseñas si luego usamos algoritmos que han sido vulnerados, ¿vale? Como por ejemplo MD5 o SHA-1 son algoritmos viejos que han sido vulnerados. Hoy en día puedes usar algoritmos, pues con una simple búsqueda en Google vas a encontrar algoritmos actualizados que no han sido vulnerados, como Argon 2, Bcrypt, Secrypt y SHA-256 también. Y una curiosidad, por ejemplo, yo en la primera implementación que hice utilicé el algoritmo Bcrypt y por debajo la implementación, por lo menos la de C# de Bcrypt, de la librería que te provee de ese servicio, ya te viene implementada con los saltos, ¿vale? Entonces ya no necesitas ni implementarlos tú, ¿vale?
Bueno, seguimos con reusar los saltos, ¿vale? Esto es también algo que... Una muy mala práctica. Si reutilizamos los saltos, seguimos siendo vulnerables a ataques con fuerza bruta usando diccionarios personalizados, lo que dijimos antes. Si nosotros utilizamos los saltos para que un usuario no pueda generar un mismo diccionario y ese diccionario, un único diccionario, perdón, y ese diccionario servirle para todos y cada uno de los registros de nuestra base de datos, si nosotros reutilizamos nuestros saltos, pues ese usuario va a poder hacer lo mismo, va a poder generar, imagínate que tenemos una lista de 10 saltos que usa nuestro sistema, pues si ese usuario malintencionado se da cuenta de que siempre son los 10 mismos saltos, pero a veces usa uno o a veces usas otro, pues genera 10 diccionarios y luego aplica fuerza bruta utilizando esos 10 diccionarios, por lo que los saltos no nos sirven totalmente para nada. Los saltos deben ser únicos por usuario y por contraseña, siempre muy importante esto. Salto demasiado corto, ¿vale? Aquí pues es básicamente la misma idea que teníamos antes con una mala política de contraseñas, que se podría generar un diccionario específico si nuestra política de contraseña es muy pobre. Pues si usamos saltos demasiado pequeños se podrían generar tantos diccionarios como posibles combinaciones de saltos pudiésemos tener, ¿vale? Esto es un poco enrevesado, pero se puede dar el caso, y una recomendación que se da es no usar saltos demasiado cortos. Una buena práctica para esto es utilizar saltos que sean con una longitud, con la misma longitud del output del algoritmo de hash que estamos usando. Por ejemplo, si usamos el algoritmo SHA-256 que escupe hashes con una longitud de 32 caracteres, pues una buena práctica sería que nuestros saltos también tuviesen una longitud de 32 caracteres, ¿vale? Algo muy importante también es no generar el hash en el cliente nunca. Esto es muy importante porque un atacante podría autenticarse contra nuestro sistema únicamente sabiendo el hash de la contraseña, pero no la contraseña en claro. Si es usuario, si nosotros estamos generando ese hash en el cliente y diciéndole al servidor, oye, este es el hash con el que te tienes que registrar, oye, este es el hash con el que tienes que intentar matchear para hacer login, si ese usuario ha podido acceder al contenido de nuestra base de datos y ha sacado el hash de ese usuario, podría realizar la petición HTTP contra nuestro servidor, pasándole el hash que él ya sabe que es para ese usuario. Entonces se podría autenticar en nuestro sistema utilizando directamente el hash sin saber la contraseña original, ¿vale? Entonces, si tú por algún caso necesitas generar el hash en el cliente porque haces Dios sabe qué, pues luego vuelve a generarlo en el backend, en el servidor, y utiliza el hash que has utilizado siempre en el servidor, ¿vale? Bueno, y creo que pues como por última recomendación, antes puse el ejemplo de que podríamos generar un salto creando un array de números y un array con las letras del abecedario y generando un random. Pues esto no es una buena práctica, porque deberíamos de usar saltos generados por generadores de pseudo randoms criptográficamente seguros, ¿vale? Que tienen ahí, se llaman, pues las siglas son CSPRNG. Si buscas en Google vas a encontrar un montón de información sobre ellos. Y básicamente es que estos generadores de pseudo randoms criptográficamente seguros están diseñados para generar aleatoriedad totalmente impredecible, ¿vale? Cumplen una serie de características en las que yo no me voy a meter porque no soy un experto en criptografía ni soy una mejor persona para explicarles de eso. Si buscan en internet cuáles son las cualidades de estos generadores pseudo randoms criptográficamente seguros, pues cumplen una serie de características que los hacen criptográficamente seguros. Básicamente esto es porque esos métodos que nos dan muchos lenguajes que usamos nosotros para generar randoms, pues la aleatoriedad no es tan impredecible como nosotros queremos, ¿vale? Entonces una buena práctica es generar esos saltos usando estos generadores de pseudo randoms criptográficamente seguros, ¿vale? Pues ya hasta aquí la presentación, esto ha sido todo. Ahora vamos a ver el ejemplo de implementación, ¿vale? Que he hecho yo en C#. Ahí tienen un código QR que les va a llevar directamente al repositorio de GitHub si quieren echarle un vistazo. Es verdad que yo no voy a ir de cabo a rabo la implementación, únicamente voy a entrar en los puntos que son importantes, pues en el registro donde se hashea la contraseña y se guarda la base de datos, y en el login donde nos pillamos la contraseña del usuario, le añadimos el salto que hemos recuperado de la base de datos, etcétera, etcétera,
¿vale? Pero no voy a mirar la implementación de cabo a rabo. Ahí la tienen y le pueden echar un ojo si les resulta interesante. Pero ya les digo que es algo muy sencillo, ¿vale? Yo he utilizado para mi ejemplo .NET Core 3. La librería que he usado para generar los saltos, que es criptográficamente segura, es esta que ya te viene que es csprng-lib, ¿vale? Que está en el namespace system.security.cryptography rngs crypto service provider, ¿vale? Y el algoritmo de hashing que he utilizado es SHA-512, ¿vale? Si les parece bien, vamos ya a meternos en faena y a ver un poquillo el código. Bueno, pues lo primero que quiero enseñarles es un poquillo cómo es la aplicación y los casos de uso que tiene. Es una aplicación por consola, no me he vuelto muy loco la cabeza, ¿vale? Y básicamente pues tiene dos casos de uso, el de registro y el de login. Vale, vamos a verlo para ver cuando nos registramos qué es lo que se guarda en nuestro sistema de persistencia. Voy a arrancar la aplicación, ¿vale? Usando el .NET Run. Vamos a levantar nuestra aplicación. Como digo, pues es una aplicación por consola muy chorra. Como ven, presiona 1 para loguearte, presiona 1 para registrarte y presiona 2 para hacer login. Vamos a registrarnos pues usando un email que tenga un formato válido y usando una contraseña que cumpla con nuestra política de contraseña, que es la que he puesto en la diapositiva, en la segunda diapositiva, creo, en el ejemplo de buena política de contraseña que puse. Pues aquí se ve que nos ha tirado el mensaje de que el usuario se ha registrado correctamente. Y si vamos a nuestro sistema de persistencia, que en mi caso es un archivo CSV, vamos a ver lo que se ha guardado. Teníamos el campo ID, el campo email, el campo password y el campo salto. Vale, pues el ID del usuario que se ha generado para este registro que he hecho, pues es este git. Aquí el email del usuario con el que me he registrado. Y aquí el hash que se ha generado de la contraseña. Este hash va a ser el hash de la contraseña password, esa que he puesto con la P mayúscula, el 0 y el signo del dólar al final, más el salto que yo habré generado. Y el salto que he generado también lo he guardado aquí en el último campo del registro, que es esta serie de números y caracteres randoms que se han creado aquí, ¿vale? Este hash sería el origen, sería el resultado de la palabra password que puse yo con la P mayúscula, el 0 y el signo del dólar al final, concatenado, añadiéndole esta serie de caracteres como sufijo y generando el hash del algoritmo SHA-512, ¿vale? Este algoritmo tiene un output de una longitud, nos genera un output con una longitud de 128 caracteres y este salto que nosotros estamos generando también tiene una longitud de 128 caracteres, como vimos que era una buena práctica en los errores comunes en la presentación, ¿vale? Pues visto esto, pues lo único que te quedaría que es que podrías loguearte en el sistema usando gmail.com, usando la misma contraseña que hemos usado anteriormente, ¿vale? Aquí te está diciendo que el usuario se ha logueado exitosamente y el sistema lo que está haciendo por debajo está recuperando esta contraseña que nosotros le estamos pasando en el momento del login, ha ido al archivo CSV, ha recuperado del archivo CSV el salto que nosotros hemos utilizado en el momento del registro, le ha añadido como sufijo este salto a esta contraseña que nosotros hemos puesto en el momento del login y la ha macheado con la contraseña que también ha recuperado del CSV, ¿vale? Pues visto esto, es muy sencillo. Vamos a ver un poco la estructura del proyecto por si se van al GitHub y le echan un ojo. Básicamente he estructurado el proyecto, pues aquí el Visual Studio Code me lo pinta como carpeta, pero estos son proyectos diferentes, ¿vale? Tenemos la console application, pues sería la aplicación, un proyecto de dominio donde nosotros tendremos los casos de uso, donde tendremos ahí pues lo que es toda la lógica de negocio, todo nuestro dominio, lo que nosotros tenemos que darle amor y cariño. Tendremos un proyecto específico para la implementación de los repositorios y un proyecto específico para las implementaciones de los servicios que yo he definido como de seguridad, ¿vale? He seguido pues un poco una arquitectura hexagonal para desarrollar este ejemplo.
que básicamente, si no saben nada de arquitectura hexagonal, no voy a hablar de ello, pero pueden hacer una búsqueda en Google y encontrarán un montón de artículos y información al respecto a esto. También se llama arquitectura de puertos y adaptadores, que básicamente es una arquitectura, si saben un poco de Solid y el principio de inversión de dependencias, que lleva el principio de inversión de dependencias de Solid a patrón arquitectónico, ¿vale? La aplicación por consola pues sería la implementación de esa consola que vimos antes. En el dominio pues tendríamos las interfaces de estos servicios, que en nuestros casos de uso van a depender de ellas y dependerían de interfaces y no de implementaciones concretas, ¿vale? Pero lo que nos interesan básicamente es lo que está dentro del dominio. Aquí en Repositories pues tenemos la implementación del CSV User Repository, y en Security tendremos la implementación del servicio que nos genera ese salto utilizando la librería de generador de pseudo-randoms criptográficamente seguros, y la implementación del SHA-512 Hashing Service. Vale, vamos a meternos ya en el proyecto Domain, que es lo que a nosotros nos interesa. Tenemos aquí una carpetilla de Security donde definimos las interfaces Hashing Service y la interfaz Secure Pseudo Random Generator, ¿vale? Que esta es pues el servicio de hash, y este es el servicio que te va a generar el salto, las interfaces de esos servicios. Aquí tenemos pues los tipos que yo he usado para tipar las cosas en mi dominio, y en la carpeta User ya tenemos la chicha, que son nuestros casos de uso. Tenemos el caso de uso del login y el caso de uso del registro. Este user sería nuestra entidad de negocio user, y este user repository pues sería nuestro repositorio de comando de user. Vale, vamos a ver pues el registro, lo que es el comando, ¿vale? Como vamos a ver es muy sencillo, la implementación es muy chorra, ¿vale? Básicamente el comando de registro va a depender de un repositorio de usuario, va a tener otra dependencia con el servicio de hashing que usemos. Como ven, dependemos de interfaces y no de implementaciones concretas. Y va a tener también como dependencia el generador estos de pseudo-randoms, ¿vale? Básicamente la firma pública que expone el comando es que acepta una request que se va a componer pues de un email y de un password, que este va a ser el email y el password que nos va a llegar desde nuestro mecanismo de entrega, en este caso esos controllers que he implementado en el proyecto Console Application. Este controller de aquí, el controller Sign Up Controller, que es el encargado de comunicarse con la consola, de recuperar, se comunica con la consola del program y ejecuta el console con el input que el usuario le ha metido. Este controller pues llamará al comando generando pues la request que el comando necesita, esa petición, ese objeto de petición de registro, que va a contener el email y el password que el password en claro que el usuario va a usar para registrarse. Este comando te va a escupir un creation result usando un patrón result. Este nombre de creation result no es el mejor del mundo, ¿vale? Porque he reutilizado el objeto que he usado para la creación de las requests, pero aquí sería mucho mejor utilizar un objeto result directamente, porque aquí lo que vamos a hacer es devolver un resultado y no la creación, y no el resultado de una creación. Pero lo que nos devuelve este resultado es que básicamente nos puede devolver, en caso de éxito, un user, y en caso de error pues un enumerado de errores, pues los que puede ocasionar el comando, como por ejemplo que el usuario ya exista en la base de datos. Esto básicamente pues los que controlen de programación funcional, como funcionase la mónada either, ¿vale? Que te puede retornar un caso exitoso o un error. En este caso, la mónada either lo tendría al revés, primero el caso de error y luego el caso bueno. Yo he modelado este objeto creation result de esa manera, y tengo primero el caso bueno y luego el caso malo, ¿vale? Pero básicamente hay que entender que si el comando se ejecuta satisfactoriamente y registra al usuario, nos va a devolver el usuario que ha registrado, y si hay algún error, pues nos va a devolver el error modelado como un enumerado, ¿vale? Lo que hace pues primero pues es contemplar esos errores que hemos definido en nuestro negocio, de que no se pueden haber dos usuarios con el mismo email. Pues lo que va a hacer es preguntarle al repositorio de usuarios si ya existe algún usuario con el email que me está llegando en la petición. Si existe, pues voy a crear un resultado inválido diciéndole que el error es que el usuario ya existe. Si no existe, lo que voy a hacer es hashear la contraseña y crear el usuario. Básicamente para hashear la contraseña he utilizado value objects en la implementación, por lo que esta request
no se fijaron antes, los tipos email y el tipo password son tipos específicos, son value objects, que son atractores de comportamiento. Y en este caso, el objeto password ha atraído el comportamiento de hashearse a sí mismo. O sea, yo le digo, oye, password, hashéate, y le paso pues el servicio de hashing y el servicio para generar el salto. Si vemos la implementación de este hash, cuando nosotros le decimos al password, oye password, hashéate, vamos a generar un salto pues llamando al servicio que nos va a generar el salto. Si vemos la implementación de este servicio, es muy chorra. Básicamente pues utiliza este servicio que vimos antes, que está bajo el namespace System Security Cryptography. Generamos un buffer de bytes, que es lo que él va a usar. Recuerden que en un byte te caben 2 caracteres. Si queremos un salto de longitud de 128 caracteres, pues tendremos que generar un buffer con el tamaño de 64 bits, de 64 bytes, perdón. Vamos a llamar al método público de este servicio getBytes, pasándole nuestro buffer de bytes vacíos, y él lo va a rellenar con caracteres, con bytes aleatorios. Y como a nosotros nos interesa tener una string, porque al final la contraseña que nos pasa el usuario es una string, y nosotros para concatenarle el salto lo necesitamos en string, transformamos ese buffer de bytes, le hacemos un toString, y yo he reemplazado todos los caracteres, todos los guiones, porque al hacerle el toString a los bytes, te mete guiones de por medio. Entonces yo he cogido y he parseado esto y le he quitado los guiones al output, y genero pues un tipo salto, que es un tipo interno de password, ¿vale? Pues este es el comando. Este es el método hash. Generamos el salto. Genero la contraseña ya con el salto, diciéndole que el value de la contraseña le añado como sufijo el salto que he generado, y hasheo esa contraseña con el salto llamando al servicio de hash, ¿vale? Si vemos la implementación del servicio de hash, es también una implementación muy sencilla. Estamos usando pues SHA-512 Managed, que pues está bajo el namespace System Security Cryptography también, ¿vale? Y lo que estamos haciendo pues es definir, obteniendo los bytes, porque el compute hash, que es el que te va a generar el hash en SHA-512, lo que acepta es un array de bytes. Pues obtenemos los bytes de ese input, de esa contraseña, y se los pasamos y obtenemos el hash. Y lo mismo, como nosotros lo que queremos es una string, pues tengo aquí un método de utilidad que te transforma ese array de bytes a una string, básicamente haciéndole el toString, diciéndole que quieres hacerlo en formato hexadecimal, y como este select de la librería de LINQ te va a devolver un i enumerable de strings, pues yo le digo que me una todos los elementos de ese i enumerable separándome por nada. Pues básicamente lo que va a hacer del array de esa colección la va a juntar y va a generarme un único string, ¿vale? Pues esto sería todo. Ya con esto tendríamos hasheado nuestra contraseña, y ya lo que haría este hash, ya habiendo obtenido esa contraseña ya hasheada con el salto añadido como sufijo, sobreescribiría el valor de la instancia esta de password, poniéndole al value, que es pues el password hasheado, y como salto el salto que ha usado, ¿vale? Si volvemos al comando, ya nuestro objeto password estaría hasheado, y lo que voy a hacer es llamar al constructor nombrado del objeto user, pasándole pues el email y el password con el que quiero generar el user, ya sabiendo que en el objeto password va a estar nuestro password hasheado y con el salto que nosotros hemos usado. Pues este sería el caso de uso para el login, para el registro. Como ven, muy sencillo. Y vamos a ver un poco el caso de uso para el login, que es pues también muy sencillo, ¿vale? En este caso nuestro comando de login va a usar dos dependencias, que es la interfaz del repositorio de usuario y la interfaz del servicio de hashing. Es lo único que necesitamos para hacer el login del usuario. Lo mismo que antes, el método público del comando acepta como parámetro una petición de login,
y va a devolver un resultado, que puede ser un resultado exitoso, devolviendo el usuario que se ha registrado, o si no, en caso contrario, va a devolver un enumerado de errores en caso de que hubiese algún error. Si vemos el enumerado de errores que podría pasar mal en el momento del login, y es que que el usuario tenga unas credenciales inválidas o que el usuario no exista. Una práctica muy importante que debemos de seguir cuando creamos servicios de autenticación es no devolver errores explícitos, no decir, oye, tienes lo que está mal de tus credenciales es tu contraseña, o lo que está mal de tus credenciales es tu email. Hay que devolver un error general. Oye, las credenciales no son válidas directamente, porque a un posible usuario que estuviese realizando fuerza bruta sobre directamente nuestro login, porque en nuestra web no implementamos un sistema de un máximo número de intentos de login y podemos ahí hacer login todos los que queramos, pues si le damos mensajes explícitos de decir pues lo que está mal es tu contraseña o lo que está mal es tu password, ya podría ir acotando pues esas posibilidades y diciendo, oye, pues si yo sé que el email está bien, pues lo único que itero es sobre las contraseñas y etcétera. Entonces devolvemos un error genérico en el caso de que las credenciales no sean correctas. Pues lo primero que hace este comando de login es recuperar el usuario del repositorio, pasándole el email. Si el usuario que ha recuperado es nulo, no lo ha encontrado, pues devolvemos un resultado inválido diciéndole que el error es que el usuario no se ha encontrado, y ya pintaremos el mensaje pertinente en la vista. Y que tampoco deberíamos pintar, oye, el usuario no se ha encontrado, deberíamos pintar también tus contraseñas no son correctas, pero como en nuestro dominio el error que está pasando por debajo es que el usuario no ha sido encontrado, y luego en el controller a lo mejor queremos dejar un log, o en el evento que vamos, en cualquier otro punto queremos dejar un log y queremos decir que el error específico ha sido que el usuario no ha sido encontrado, pues tiro el error del usuario no ha sido encontrado desde el comando. Pues una vez validado que el usuario existe, vamos a validar que las contraseñas sean correctas, y aquí es pues donde tenemos la lógica de este login. Básicamente al método le pasamos la petición y el usuario que hemos encontrado. Lo que vamos a hacer es generar el password que el usuario está intentando usar para logarse. Lo vamos a coger, que es el password que me está llegando en la petición. Le vamos a concatenar el salto que hemos obtenido del usuario de nuestro sistema de persistencia, ¿vale? Se lo concatenamos como si fuese un sufijo y lo hasheamos. Aquí tendríamos el intento del usuario ya hasheado, del intento de la password ya hasheado, y lo único que vamos a hacer es crear aquí una condición de igualdad. Oye, si la password que el usuario me ha pasado ya hasheada y primero con el salto añadido como sufijo y hasheado es igual a la contraseña que el usuario tiene guardado en la persistencia, pues esto nos va a devolver un true, y esto va a devolver pues esto va a devolver un resultado exitoso porque las contraseñas son válidas y por lo tanto vamos a darle acceso a nuestro sistema. En caso de que esto no sea correcto y esas contraseñas no sean iguales, vamos a decirle pues invalid credentials y no le vamos a dar acceso a nuestro sistema. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya por último recargar en la última diapositiva, que es pues una serie de las fuentes donde yo he ido leyendo y sacado esta información y donde yo he ido aprendiendo. Dejaré el enlace de la presentación abajo en la descripción del vídeo. Pues nada más. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya aportado algo. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, he visto algo en el código que es mejorable, pues me pueden enviar un mensaje al Twitter o dejar un comentario en el vídeo y les responderé pues con la mayor brevedad posible. Y nada más, muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra.